Bueno, continuamos analizando los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Ya tenemos al experto en temas internacionales, el licenciado Francisco Lemus. Bienvenido a TN23. Ayer lo hablábamos con usted precisamente antes de conocer los resultados, que había una tendencia prácticamente, todo pues pintaba que era Donald Trump el que iba a ganar las elecciones, y el resultado pues no fue la excepción. Claramente se ha dado una ventaja bastante grande. ¿Qué se viene ahora el panorama político en Latinoamérica y el mundo en relación a los apoyos a los países y también específicamente en los conflictos actuales como el de Rusia y Ucrania? Sí, indudablemente, pues, en relación a la jornada electoral en Estados Unidos de ayer, se había una expectativa de que iba a ser muy cerrada. Sin embargo, lo que ha sorprendido es que ese empate técnico que las diferentes encuestas planteaban no se hizo una realidad como tal, y ya incluso a cierta hora de la noche, la medianoche, incluso el día de hoy, ya se tenía la tendencia y ya se había dado por ganador el candidato Donald Trump, que hay que decirlo, vuelve a la Casa Blanca. Hay que recordar que hace 8 años él asumió la presidencia, buscó la reelección, no se pudo, y en esta oportunidad 2024 ha accedido con un buen margen que representa 290 y pico de electores. Eso nos da claro de que la gente en Estados Unidos optó por él en un grado modo. ¿Qué nos espera ahora? Es el siguiente paso. Básicamente, para responder a esta pregunta, tendríamos que haber analizado cuáles fueron sus promesas de campaña. Pero también hay que ser claro que la estrategia política, una cosa es la estrategia de campaña, es decir, andar en campaña, y otra cosa es ya asumir la conducción del gobierno y la conducción de Estados Unidos, una de las potencias mundiales actuales como tal. En diferentes ámbitos, por ejemplo, en la economía, hay que recordar que Donald Trump, no obstante que es un republicano y que los republicanos siempre tienen una tendencia hacia el liberalismo, él plantea una política proteccionista. Ya lo hizo en el primer mandato cuando empezó a poner restricciones al comercio, a la importación, sobre todo con aranceles. Y eso es lo que nos dice que en el ámbito de la economía va a tener como su mismo lema lo planteó, su eslogan que lo llevó nuevamente a la presidencia, Estados Unidos primero. Entonces, se va a centrar en una visión de Estado sobre las demás relaciones a nivel mundial. En el ámbito de la seguridad y en el ámbito de los conflictos, como bien mencionaste, también en su proceso de campaña prometió no más guerra por parte de Estados Unidos. Claro, esa es una declaración política en base a una campaña como tal, y hay que entenderla de esa perspectiva. Ya sentado a partir del 20 de enero en la Casa Blanca, tendrá que tomar las decisiones, pero lo que hemos visto en el primer periodo de Donald Trump es que ha sido coherente con sus promesas de campaña, por supuesto que con ciertos matices como tal. Seguramente tiene que ver también con la economía. Indudablemente la participación de Estados Unidos en varios frentes, por ejemplo, en el frente de Ucrania, mandando tanques, aviones y una gran ayuda millonaria a Ucrania. Eso desde la perspectiva del nuevo presidente que asumirá en enero, y planteando un desarrollo de su economía, va a hacer recortes en ese ámbito, por lo cual es creíble que diga que va a parar las guerras. Por supuesto que eso no es de la noche a la mañana, como lo planteó, que en 24 horas lo iba a hacer. Eso es un proceso como tal, pero Cuba ya tiene alguna idea que va a implementar, tanto en este escenario como en el otro escenario que sería Palestina e Israel, que por naturaleza es un aliado estratégico Israel, pero si él le va a priorizar a Estados Unidos, también tendrá que recortar esa ayuda. Adicional a ello, ha dicho también a otras regiones como la isla de Taiwán que Estados Unidos garantiza su seguridad, que esa seguridad tiene un costo, lógicamente, y como que ya le preocupa a los taiwaneses que la ayuda que va a tener en seguridad empiece a disminuir a cambio de algún pago. Igual la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, también se amaneció hoy preocupada por las anteriores declaraciones, o en su momento cuando fue presidente decía Estados Unidos puede brindar la seguridad o la ayuda militar a quien quiera, pero esto tiene un costo y tienen que pagarlo. Indudablemente en los presupuestos de estas organizaciones y en el presupuesto de defensa habrán recortes que limitarán la presencia de Estados Unidos en estos conflictos. Como tal,
hay que verlo, tampoco hay que pensar que viene un periodo de paz, pero sí porque también se debe entender que la figura de Donald Trump tiene una perspectiva también muy guerrerista, es muy confrontativo como tal. En el caso de América Latina, las implicaciones que tiene la victoria de Donald Trump para algunos líderes latinoamericanos, en algunos países, es de preocupación, particularmente aquellos que tienen una ideología que no corresponde como tal a lo que piensa Donald Trump. Sin duda hay también aliados, como el caso del presidente Milei de Argentina, que se identifica con él. De hecho, cuando ganó la presidencia, lo primero que fue visitar a Trump y tener una buena relación. Países como Brasil tienen un enfrentamiento y lo que nos corresponde a nosotros, pues también tenemos que, más que preocuparnos, analizar cuáles van a ser las opciones en enero y ser muy estratégicos a la hora ya de la vinculación con el nuevo gobierno de Donald Trump. Ahora bien, licenciado Lemus, la gente se pregunta acá en Guatemala qué hizo Trump o qué se hizo durante la campaña para que pues un gran grupo, un gran número de latinos y también estadounidenses, afroamericanos, pues volcaran su confianza nuevamente después de todo lo que había pasado. Hablamos específicamente de 4 años donde estuvo envuelto de muchos procesos legales. A pesar de eso, la gente confió nuevamente en Donald Trump. Indudablemente, eso es lo sorprendente de esta elección de Donald Trump, que vino, se recordará en el último día de su anterior presidencia, causó, no entregó la banda oficial como se acostumbra al protocolo de entregarle el presidente saliente al entrante. Él se ausentó, le marcó mucho. Incluso unos días antes, el 6 de enero, hubieron incidentes que algunos catalogaron como un intento de golpe de Estado, además de todos los procesos legales que Donald Trump encara y ha tenido y que nos ha salido a salvaguardar. Pero hay algo muy importante en tu pregunta, ¿por qué a pesar de todos esos escándalos, ayer, la gente lo votó como tal? Un poco la respuesta hay que encontrarla en el ámbito del bolsillo de los votantes. Están claros los votantes que tuvieron un primer periodo donde la economía de Estados Unidos fue coherente con sus promesas en aquel entonces de desarrollar más la economía, y pues eso se recuerda. Pero hay que hacer la salvedad que el gobierno de Biden le tuvo que encarar la pandemia del COVID-19 y los efectos que tuvo en la economía. Entonces, como que ahí se distorsiona un poco realmente comparar la actual administración de Estados Unidos en el ámbito económico con la de Trump por este efecto de la emergencia sanitaria mundial como tal. Otro de los elementos que también explica ese aspecto es su postura en cuanto a diferentes temas como el que mencionamos sobre la seguridad. Mucha gente de los votantes no están de acuerdo con el conflicto, con la presencia de Estados Unidos y toda esa ayuda que se da, no entendiendo que por supuesto que detrás de eso hay intereses estratégicos de Estados Unidos. Entonces también tuvo que ver esa parte, pero lo otro aspecto que no hay que perder de vista es que tal vez no tanto algunos se representen con Donald Trump, sino que también es un voto de castigo de la administración actual de Biden, ¿sí? Y hay que verlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Unos que son seguidores directos de Trump incondicionales, pero otros votaron de castigo por las políticas que fueron desarrollando como tal. Y también hay que recordar el proceso de competición que se dio. En un momento el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, iba de caída en las encuestas de la elección, y en un momento determinado también se dudó de su capacidad para dirigir la nación en 4 años más. O sea, el tema de su edad pesó, y en un momento determinado, ustedes recordarán, dejó la carrera y la endosó a la vicepresidenta, que también hay que decirlo, en tan poco tiempo vemos los resultados, fue difícil llegar a competir con Donald Trump. Vimos las encuestas que empezó a encabezar, pero en un momento determinado topó, y eso es el resultado de él. Entonces son muchos factores que explican en un personaje como Donald Trump, por todos esos aspectos, con demandas, con procesos, con ya acciones legales hechas. Ayer ganó la presidencia, pero yo me oriento a que fue un factor económico y que eso duele en los bolsillos. Claro. Ahora bien, licenciado Lemus, en relación a Guatemala, ¿cómo serán las relaciones bilaterales, específicamente tomando en cuenta que el 20 de enero toma la Casa Blanca?
Efectivamente, la ventaja que tenemos para esta pregunta es ya tener, recordarnos un poco hace 8 años, en donde estuvo él mismo gobernando por 4 años, y donde la política hacia Guatemala se reflejó en los 3 grandes temas que se habla, o 2 grandes temas, que es la migración y la lucha del narcotráfico. Estos son los ejes que para Estados Unidos, en caso particular de Guatemala, pero no tanto de Guatemala, sino que mira la región extendida al famoso Triángulo Norte de Salvador y Honduras, y también un poco más allá de Centroamérica, esos temas. Para Estados Unidos, lo que le preocupa o por qué es importante Guatemala, justamente por el tema migratorio, la migración, y por el tema de la lucha contra el narcotráfico, que naturalmente tiene efectos en su política. Entonces, desde ese punto de vista, el tema migratorio va a continuar como tal, porque no hay diferencia entre un partido y el otro, porque es una problemática de Estado, pero sí pueden darse el endurecimiento de las políticas antimigratorias. De hecho, en su campaña, él prometió la deportación inmediata de 1 millón de inmigrantes. Lo que sí es que no dijo cómo lo va a hacer, ¿verdad? Pero eso es un proceso bastante complejo por todo lo que conviene, tanto legalmente, hay normativas que todavía tienen que asistir a los inmigrantes, así como los aspectos logísticos. Imagínense deportar a 1 millón, cuántos aviones, toda esa logística, y sobre todo el costo. Así es, eso es un presupuesto. Además de ello, el personal para hacer toda esa movilización. Entonces, hay que diferenciar lo que fue una declaración de propaganda en la campaña, que ya de tener eso. Pero lo que sí es seguro es lo que hemos visto anteriormente en su periodo pasado, donde las políticas se endurecieron. Y en el caso particular de Guatemala, acuérdense que se firmó un convenio de tercer estado seguro, y él lo sabe muy bien y lo tiene en la mente. Seguramente no nos sorprendamos que a partir de enero o los siguientes meses del próximo año 2025 se active nuevamente ese convenio, y el gobierno guatemalteco tiene que estar preparado o ya haciendo los análisis hechos para ver cuál va a ser la estrategia para el relacionamiento con Estados Unidos. Desde el punto de vista comercial, acuérdense que el comercio con Estados Unidos se rige a través del Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Y en ese sentido también hay que tener cuidado por la característica que ha demostrado Trump de orientarse a una política proteccionista. Vemos el caso muy cercano del Tratado de México, Canadá y Estados Unidos, que el propio Trump pidió revisarlo y ser más restrictivo. Entonces, hay un riesgo que a través de esto pueda hacer una política de protección y tenga afectación con el ámbito comercial en Guatemala y a México. Pues el tema migratorio es muy importante para Guatemala, porque hasta este momento es el rubro importante de ingresos de dólares al país y como tal, a través de las remesas, y esto va a tener repercusiones. Pero también finalmente hay que mencionar, Axel, que esto también es relativo porque a Estados Unidos subyacentemente le es conveniente la migración, sobre todo en sus actividades primarias y de agricultura comercial, ¿verdad? Y ha dicho que si va a poner a Estados Unidos en el primer nivel, lógicamente tiene que aumentar la productividad, y cuando hay un aumento de productividad, lógicamente hay un aumento de la demanda de mano de obra, y en ciertos puntos hasta no se da abasto los norteamericanos como tales, y se recurre a los inmigrantes. Entonces, es una serie de factores y variables que hay que analizar con mucho cuidado para los planeadores de la política nacional y para la política exterior. Muchísimas gracias, licenciado Lemus, como siempre, por abordar estos temas con nosotros y tener una ampliación en el tema y profundizar precisamente en los panoramas o escenarios que se vienen para Latinoamérica y el resto del mundo. Donald Trump, presidente electo, con la gran ventaja de los Estados Unidos. Vamos a dar la pausa, ya regresamos.